Muchos de los problemas de salud que sufrimos en el mundo moderno, en el mundo actual, tienen que ver con lo que yo llamo una incoherencia evolutiva, ¿no? Una incoherencia entre lo que nuestros genes esperan y lo que obtienen del mundo moderno. Bueno, Marcos, bienvenido a Tengo un Plan. Primera pregunta, ¿crees que estamos en una situación de emergencia ante la salud? No me gusta ser muy catastrofista, ¿no? O sea, no me gusta contribuir un poco a este sentimiento de apocalipsis, que el mundo se acaba. Creo que es una situación complicada y creo que hay muchas cosas que mejorar, pero creo que también tenemos las herramientas y el conocimiento para darle la vuelta a la situación. Entonces, no lo llamaría emergencia, pero bueno, es verdad que hay muchos parámetros de la salud que en las últimas décadas han ido empeorando y creo que tenemos que tomar medidas para intentar revertir eso, ¿no? Hay un concepto que además te he escuchado a ti muchas veces, que es la diferencia entre que ahora vivimos más, hay mayor esperanza de vida, versus la calidad de esos años de vida, ¿no? Si esto lo pudieras profundizar un poco, me parece muy interesante para la gente. Sí, hay dos conceptos que en inglés es más sencillo, ¿no? Es el health span y el life span. El life span es lo que se mide habitualmente, porque es más fácil de medir, que es la esperanza de vida. Y sin duda ese life span, esa esperanza de vida promedio, ha aumentado muchísimo. Hemos sido capaces de, como humanidad, y por eso intento ser optimista con el futuro, hemos sido capaces de doblar la esperanza de vida prácticamente en un siglo, ¿no? Digamos que desde el punto de vista del logro de lo que hemos conseguido, hay que felicitarnos también, ¿no? Y no solo ver lo malo. ¿Qué ocurre? Que ese aumento de la esperanza de vida no ha venido siempre acompañado de más calidad de vida, que es lo que llamamos health span, que sería el tiempo que pasamos con salud. Entonces, hemos sido muy buenos a la hora de mantener gente enferma con vida, pero no hemos sido tan buenos a la hora de mantener la salud de la gente viva, ¿no? Sí. Entonces, depende también qué estudio veas, pero sí se ha visto que en las últimas décadas pues pasamos más tiempo vivos, que eso está muy bien, pero también pasamos más tiempo enfermos. Y lo que queremos es que, sobre todo, esa última década de vida sea pues muy similar a las anteriores. Y vemos que hay mucha gente que su última década pues no es buena. Es una década de vida pues en silla de ruedas, que no puede hacer las cosas que quiere hacer, muchas veces con Alzheimer o trastornos neurodegenerativos. Y lo que queremos es eso, no centrarnos tanto en el lifespan, ¿no? en la vida total, sino en la calidad de esa vida. Queremos aumentar, yo digo en mi último libro, ¿no? que estoy terminando de escribir, que hay tres cosas que debemos intentar lograr. Uno es aumentar la vitalidad, es decir, el tiempo que llevamos con más calidad. Segundo, aumentar esa esperanza de vida y luego cuadrar la curva de vitalidad, ¿no? Es decir, evitar que a los 50 o 50 y pico la gente ya empiece a caer muy rápido, tanto a nivel de masa muscular, de vitalidad, de lo que pueda hacer con su vida, y que logremos mantener una alta vitalidad hasta muy cerca del momento final, ¿no? Y si miramos nuestros ancestros, no tenían este declive tan rápido que vemos ahora, sino que seguían activos y cazando y recolectando hasta los 70, 75 y de repente se morían por un accidente, una infección. Yo lo resumo esto como morir joven, pero lo más tarde posible, ¿no? Es decir, mantenernos con vitalidad hasta muy cerca del final y luego una muerte rápida. Comprimir comprimir la enfermedad, que esa enfermedad, ese periodo de decadencia, por así decirlo, ¿no? Pues que sea lo más breve posible y que se limite a unos pocos meses al final de la vida. Este declive de salud comparado con nuestros ancestros, que antes vivían con más vitalidad, como has dicho, ¿de qué crees que viene? ¿De la comida que comemos? ¿Del montón de azúcar que tomamos ahora? Como siempre, es multifactorial y muchas cosas contribuyen. Yo creo que lo que más contribuye, si tuviera que concentrarlo en un único factor, y evidentemente son muchos, es la falta de actividad física. O sea, lo que más ha cambiado respecto a nuestros ancestros es que ahora nos movemos mucho menos. También comemos peor, descansamos peor. Hay muchos factores, como digo, pero creo que el que más influye en ese declive físico tan rápido es que vivimos en un entorno donde no es necesario movernos, donde no tenemos que usar nuestros músculos, no tenemos que usar nuestra capacidad cardiovascular. Y antes la vida exigía movimiento, el entorno nos exigía movimiento, nos exigía trabajar los músculos, trabajar las piernas, moverse. En el momento que reemplazamos ese esfuerzo muscular por esfuerzo mecánico de las máquinas y de la electricidad, etcétera, pues no nos movemos. Y vemos ahora cosas pues, que antes eran impensables, ¿no? Como escaleras mecánicas, o incluso vemos ya en las ciudades que hay una pequeña pendiente y ya te ponen una cinta, digamos, te pones ahí de pie y te mueven la cinta a lo largo de la acera. O vemos cada vez más, sobre todo en Estados Unidos, pero se está empezando a ver en España, pues gente en el supermercado ya tiene su pequeña motito ahí, ¿no? Para ir por las estanterías, cogiendo ahí los Doritos y los ultraprocesados para meterlos en la cesta.
Y evidentemente, pues creo que cuanto menos nos movamos, pues más rápido perderemos esa autonomía, ¿no? Como dicen, lo que no se usa se pierde. Y si no usamos la masa muscular, si no usamos nuestra capacidad cardiovascular, pues se va a ir perdiendo y por tanto no vamos a tener ese mínimo de vitalidad, ¿no? Hay un punto, me he fijado muchas veces que las personas cuando en el momento en el que se jubilan, el envejecimiento como que se acelera porque no trabajan de forma productiva su cabeza, no trabajan los movimientos del día a día, no tienen ese mínimo estrés de hacer cosas. Y yo creo que ahí, no sé, tú podrás contrastar mucho mejor, empieza un poco el declive en cuanto a salud, ¿no? ¿Piensas también que hay un factor muy grande en la forma de los trabajos? Es decir, ahora trabajamos desde el ordenador, no tenemos que estar haciendo nada manual, no tenemos que estar cazando, ni recolectando, ni absolutamente nada que tenga que ver con el movimiento físico, sino que ahora estamos largas sesiones de 12, 10 horas, que de hecho lo hablábamos en otro podcast, que se está incluso haciendo eso de una forma heroica. Es decir, oye, que yo trabajo 12 horas en vez de 10, eso es mucho más guay que tú, ¿no? Por trabajar más horas sentado sin dedicar tiempo a tu salud, a tu físico, etcétera. ¿Cómo ves tú esta situación desde fuera en el mundo laboral de estar sentado? ¿Y qué opciones tenemos para poder mantener una buena salud pese a tener una jornada laboral de estar mucho rato sentados? Sí, habrás tocado varias cosas, ¿no? Es verdad, lo que nos dicen los estudios es que la gente que se retira antes tiene mayor declive cognitivo, sobre todo en personas que son knowledge workers, ¿no? Que trabajan sobre todo con su mente. Pero, de nuevo, o sea, yo siempre digo que te puedes retirar del trabajo cuando quieras, para hacer las cosas que más te gustan, pero no te retires de la vida. El problema es cuando reemplazas o cuando, digamos, que de tu vida desaparece ese esfuerzo cognitivo que exige muchos trabajos de conocimiento y lo reemplazas con tumbarte ahí en el sofá a ver la televisión. Totalmente. Pero si mantienes después esa curiosidad intelectual, es un poco ese interés por seguir aprendiendo, pues no hay problema, ¿no? Y también lo que ocurre muchas veces es que tu círculo social se reduce mucho. Y el círculo social es algo de lo que nos habla tradicionalmente, ¿no? Pensamos en nutrición, entrenamiento, que, insisto, son muy importantes, pero las relaciones sociales son fundamentales, no solo para nuestro estado de ánimo y nuestra felicidad, sino también para nuestra mente. O sea, al final, las relaciones sociales son un lubricante neuronal muy interesante y si tu círculo social pasa de muchas personas en tu entorno laboral a pocos amigos, pues evidentemente eso tiene un impacto, ¿no? Hablabas después de los trabajos cada vez más sedentarios. Pues sin duda eso influye. O sea, al final hemos pasado pues, de trabajar en el campo, y ojo que es un trabajo muy duro, y los trabajos físicos muy repetitivos tampoco son buenos. Nuestro cuerpo tampoco está adaptado a repetir el mismo patrón de movimiento durante años y años y años, ¿no? Digamos que nuestra actividad física era muy versátil, era muy amplia, tenemos que cazar y recolectar y construir refugios, y eso es lo que tenemos que intentar replicar, ¿no? Repetir el mismo patrón año tras año tras año tampoco es bueno y al final eso genera desgaste en las articulaciones, traumas por sobreuso, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hemos pasado de eso, que no es bueno tampoco en ese extremo, hemos pasado al otro extremo, que básicamente no nos movemos, ¿no? Lo trabajan nuestros dedos, ese es nuestro trabajo, ¿no? Nuestra mente y nuestros dedos. Y es algo que no podemos cambiar seguramente y el futuro va a ir más hacia ese tipo de trabajos. Lo que tenemos que intentar es mitigar el efecto negativo de eso, ¿no? Se habla de que las sillas o sentarse es el nuevo tabaco. Bueno, no quiero ser tan alarmista, pero es verdad que no estamos adaptados a estar 10, 12 horas sentados al día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues punto 1, intentar trabajar parte del día de pie, ¿no? Ahora está muy de moda, que a mí me gusta mucho. Tengo arriba en mi estudio un standing desk, que son escritorios elevables y puedes pasar parte del día de pie. Ojo, tampoco todo el día, ¿eh? O sea, lo que nuestro cuerpo requiere es cambiar mucho de postura, ¿no? Vemos muchos pósters de esto, ¿no? La postura perfecta es rodillas 90 grados, la cabeza encima de los hombros. No, o sea, la mejor postura es la que no dura mucho. O sea, nuestro cuerpo requiere cambios posturales frecuentes. Cualquier postura mantenida en el tiempo es mala. Y por eso yo lo que intento y lo que propongo es que cambiemos de postura, que estemos sentados un rato, por supuesto, luego nos levantamos un rato y luego me gusta mucho este concepto de pausas activas, ¿no? Cada X tiempo, 30, 40 minutos, pues te levantas y haces algunos ejercicios básicos. Bueno, o caminas, subes escaleras y luego intentar meter muchos de estos elementos de movimientos sencillos, ¿no? Quien trabaja en oficina, pues en vez de, yo qué sé, llamar a tu compañero que está a 50 metros en la planta de arriba, pues te mueves y aprovechas. Y además va a ser más productiva seguramente la conversación si lo haces cara a cara y tienes ese componente de movimiento, ¿no? O que recibes una llamada, pues en vez de recibirla y hacer la llamada sentado, pues te levantas y hablas de pie y caminas. Se habla mucho también del concepto de walking meetings, ¿no? De mantener reuniones
caminando. Y sabemos que caminar eleva la creatividad. Y gente como Steve Jobs proponían esto, ¿no? En vez de, venga, nos sentamos aquí en una sala de reuniones, oye, vamos a dar una vuelta al edificio, aprovechamos además para que nos dé un poquito la luz del sol, sincronizamos los ritmos circadianos y hablamos caminando, ¿no? Entonces, en el fondo es, dado que no vamos a poder cambiar esta tendencia, que tampoco es necesariamente mala, de que los trabajos van a ser cada vez más mentales, más cognitivos y por tanto más sedentarios, pero ¿cómo podemos incluir dentro de esas jornadas maratonianas muchas veces de sedentarismo, pues estos pequeños breaks de movimiento, ¿no? Y creo que hay formas de hacerlo. Iría un poquito por aquí. Cuando has hablado del movimiento, me he acordado de mi familia. Mi tío trabaja en el campo. Y sí que es verdad que mi tío fuma, no se preocupa por lo que come ni nada de eso, pero comparándolo con una persona de su edad que está trabajando sentado, mi tío, aún corre, salta, tiene que saltar del campo a campo. Es exagerado que el movimiento le haya hecho evolucionar tanto. Sin duda. Cuando comentas esas pausas, para que la gente se pueda hacer una idea, ¿hay que andar un mínimo de pasos diario, como dice la gente, de 10.000 pasos? ¿O eso es un mito? Con tal de moverte un poco es suficiente. Bueno, de nuevo, intentar cuantificarlo es como decir, no, a partir de X mil pasos hay un beneficio. Hay un beneficio a partir de un paso. Dar un paso es mejor que no dar ninguno, y dar 1.000 pasos es mejor que dar 500, y dar 5.000 es mejor que dar 3.000, y 10.000 mejor que 5.000. Evidentemente, igual que si intentamos cuantificar la actividad física, hay unos rendimientos decrecientes, ¿no? Si no haces ningún tipo de actividad física, pues pasar a dar 5.000 pasos y entrenar 2 veces a la semana tiene un beneficio enorme. Si entrenas 6 horas y das 10.000 pasos al día, pues pasar a entrenar 8 y dar 15.000 tiene un beneficio adicional. Sí lo tiene, pero es mucho más pequeño. Y creo que eso es importante también porque muchas personas dicen, como tengo poco tiempo, pues ya para entrenar 10 minutos o para salir a dar una vuelta de 15 minutos, pues no hago nada. Y el mensaje es no. Precisamente si no haces nada, lo poco que hagas va a tener un beneficio enorme respecto a nada, ¿no? Por ejemplo, las recomendaciones oficiales de la OMS, que son razonables, son de hacer un mínimo de 150 minutos de actividad física semanal y 2 sesiones de fuerza, ¿no? Y eso es lo mínimo, y es verdad que eso ya reduce en más de un 20 o un 30% el riesgo de mortalidad. Pero tenemos estudios que dicen que aunque sea la mitad de lo mínimo, ya hay un beneficio claro, pues igual del 15-20% de reducción de mortalidad, ¿no? Entonces, el mensaje para mí es claro, algo es mejor que nada. Entonces, lo de los 10.000 pasos, pues es un objetivo ambicioso para mucha gente. Pero si hace 7.000, está muy bien. ¿Que es mejor 10.000 que 7.000? Sí. Pero pasar de 2.000 a 5.000, pues ya tu salud se va a ver beneficiada. Y es verdad que si ya das 15.000 pasos, pasar a hacer 20.000, pues el beneficio va a ser marginal. Entre 15.000 y 20.000, normalmente depende de qué estudio veas, es verdad que la curva tiende a aplanarse a partir de los 8.000, 10.000, 12.000 pasos, ¿no? Es decir, si hablamos únicamente de mortalidad, es verdad que 12.000 pasos no va a ser mucho mejor que 10.000, pero sí va a haber un beneficio, por ejemplo, en cuanto a capacidad cardiovascular. Y hay un montón de evidencia que nos dice que mayor capacidad cardiovascular, medida, por ejemplo, como VO2 max, tiene un impacto enorme en la salud. Es uno de los factores, como decía antes, que más contribuye. Mucho más importante eso, evaluar esa capacidad cardiovascular, esa fuerza, músculo, que luego podemos hablar de esto, que si como un poquito más de verdura, un poquito menos, que también importa, por supuesto, pero como decía antes, ¿no? Si hablamos de qué aspecto ha influido más en este declive tan rápido físico a partir de esa mediana edad, yo creo que la actividad física es el factor que más va a mover la aguja, ¿no? Muy curioso lo del VO2 Max porque, bueno, gracias a mi hermano, que es doctor, y me enseña siempre cosas de salud y podcast y tal, me dijo, tienes que escuchar acerca de este doctor, y es Peter Attia. Y él cuenta mucho en sus podcasts que una de las variables más importantes para hablar de la longevidad de una persona era el VO2 Max. ¿Puedes explicar el por qué se da esto y en qué tipo de entrenamientos podemos trabajar esta VO2 Max? El VO2 max, de manera muy resumida, es la máxima cantidad de oxígeno que podemos procesar, ¿no? Y esto depende de 3 factores principales. Uno es la cantidad de sangre que podemos bombear, ¿no? De oxígeno que podemos bombear, que dependerá de la capacidad cardiopulmonar, de la capacidad de transportar ese oxígeno, que va a depender de la hemoglobina, el riego sanguíneo, y luego la cantidad de oxígeno que podemos usar en los músculos, que va a depender principalmente de la mitocondria, de las mitocondrias, ¿no? Y se ha visto, pues como bien dice tu hermano, que el VO2 max correlaciona muy bien, es un muy buen predictor, o sea, indicador de salud y predictor de riesgo de muerte o riesgo de enfermar, ¿no? Curioso. O sea, las personas que tienen un VO2 max muy alto, que están en el 5%, en el 5% percentil, podríamos decir, de VO2 max, tienen un riesgo 4 veces menor de mortalidad que las que están en el 20% inferior, ¿no?
Y pocas cosas tienen este impacto. Por ejemplo, nos hablan del colesterol, presión arterial, que son cosas que importan, pero es mucho más importante tu VO2 max. O sea, si solo sabes una cosa de una persona, uno de estos parámetros, es mucho más importante saber cuál es su VO2 max que saber cuál es su colesterol. Te puede dar mucha más información sobre su potencial riesgo de enfermar, ¿no? Y sobre cómo mejorarlo, pues la actividad física en general, y sabemos que hay como 2 tipos principales de actividad física que pueden elevar este VO2 max de manera más efectiva. Uno es lo que se llama, que también está muy de moda ahora, entrenamiento aeróbico en zona 2, que es un entrenamiento aeróbico relativamente suave, a una intensidad que te permita mantener una conversación, ¿no? Que sin que se entrecorte la respiración. Esa es una parte. Y la otra, el famoso entrenamiento HIIT de muy alta intensidad. ¿Por qué esta combinación es tan interesante? Porque ese cardio de baja intensidad en zona 2 trabaja más la parte central, el corazón y los pulmones, y los entrenamientos de alta intensidad trabajan más la parte más muscular, las mitocondrias, ¿no? Entonces, contribuimos con este enfoque que se usa desde hace mucho. Se llama entrenamiento polarizado, que es mucho entrenamiento suave, que tampoco genere mucho desgaste físico, pero después metemos esas píldoras de alta intensidad, ¿no? Esos entrenamientos que pueden ser desde sprints o los clásicos HIITs, WODs de CrossFit, y esa combinación, ¿no? De cardio de baja intensidad bastante suave y entrenamientos de alta intensidad por otro lado, como que al final combinados generan el mayor aumento de VO2 max. Yo me acuerdo cuando competía en bici, que estuve compitiendo 1 año y medio, 2, y nos hacían las pruebas de esfuerzo y te salía el V2 max. Claro. Creo que era el número que ponía, bueno, no sé cuándo me salía, 70 y algo, 72. Está muy bien. Y lo único que siempre nos decían en las pruebas de esfuerzo que era un factor que podíamos trabajar, pero que dependía mucho de la genética. Porque, por ejemplo, Kilian Jornet creo que tiene 90 y algo, ¿no? Es una exageración. Sí. La gente que nos está escuchando, ¿dónde podría ir a medir ese V2 max? Pues, bueno, por comentar lo que comentas. Es verdad que el V2 max tiene un componente genético alto. Pero esta idea de que solo puede mejorar entre un 20 y un 25%, que lo vas a ver en algunos estudios, es verdad hasta cierto punto. Eso es verdad en personas entrenadas, ¿no? Vale. Esta idea de que es muy genético si hablamos de personas que ya tienen una buena base, ¿no? Pero en personas que son la mayoría, por desgracia, que tienen una base aeróbica pésima, el V2 puede mejorar mucho, ¿vale? Por un lado. Y por otro, ¿cómo medir este V2 max? Pues la mejor forma de hacerlo, sin duda, es una prueba de esfuerzo, ¿no? Que hoy se pueden hacer por 100, 120 euros, incluso menos, pero ni siquiera hace falta eso. Digamos que tenemos formas indirectas de estimar el V2 max y quizás la más sencilla, que tiene una correlación de 0,9 más o menos con el V2 max real, es el test de Cooper, que consiste básicamente, que muchos lo recordamos de educación física, que es durillo, ¿no? Sí. Es 12 minutos recorrer la mayor distancia que puedas. Vale. Y lo que te dé ahí, pues correlaciona muy bien con cuál es tu V2 max. Hostia. ¿Tiene que ser, o sea, en alguna superficie? Lo ideal tiene que ser en superficie plana, ¿vale? Y sin viento. Vale. También lo puedes hacer en cinta de correr. Lo que se recomienda si lo haces en cinta de correr es que pongas un 1% de elevación para simular, claro, porque cuando corres fuera hay viento, ¿no? Hay resistencia al viento, en cinta no. Entonces, con ese 1% de elevación, como que equiparas mejor, sería lo equivalente a hacerlo pues, en la típica pista de atletismo. Y hay otra forma que también es razonable, que no, evidentemente no es tan precisa como una prueba de esfuerzo, que es los relojes, los smartwatch. Y algunos de ellos, por ejemplo, con Garmin se han hecho varios estudios y se ha visto que hay una correlación también alta, ¿no? Entonces, es otra opción. Entonces, insisto, salvo que seas un profesional, te da un poco igual si tu V2 max es exactamente 58, 52, 55, pero te da un aproximado razonablemente bueno y sobre todo que veas la evolución. Que no es tan importante saber cuál es tu V2 max exacto, sino ver que tu capacidad cardiovascular va mejorando con el tiempo, que te fatigas menos y buscamos en el fondo eso, ¿no?